la nave insignia de la gestión del municipio pasaba a ser el área de niñez, adolescencia y familia. Y dentro de la conformación de esta área de niñez, adolescencia y familia, que posiblemente significaba hacer lo que se estaba haciendo bien, comenzar a hacer lo que todavía no se había hecho, o no se había hecho tal vez de la manera correspondiente, poder hacer que el esfuerzo de todos tuviese un sentido sinérgico, que se multiplicasen los esfuerzos y que se lograsen objetivos nobles, objetivos de la humanidad, tal cual pensar en la exclusión y en la exclusión, pensar y trabajar en el problema de la exclusión, pero en la exclusión desde un ángulo, que era el ángulo de la parte más injusta de la exclusión, que es la cuestión del niño. Cuando decidimos que fuese así, obviamente el municipio es un municipio muy avanzado en programas, en infraestructura, en presupuestos. Se rehizo este municipio lo rehizo la democracia. Este era un municipio que al momento del renacimiento de la democracia, el 80% de los sueldos, que eran muchos, los pagaba el producto de las apuestas del hipódromo de San Isidro. Eso produjo una deformación, porque desde el año 62, cuando Menchov Posse había dejado de ser intendente en esos 3 años, el 2,5% de la ley que se había logrado del producto de las apuestas del hipódromo, que era algo cuantioso, era algo enorme, y se juega muy poco en relación a lo que se jugaba en líquido en aquella época. ¿Y todo a qué fue volcado? Todo fue volcado a desbalancear socialmente al municipio. Pagaban las mismas tasas quien tenía y quien no tenía, accedían a esos fondos, accedían a una renta general que fue deformándolo. Lo fue deformando no solamente de manera presupuestaria, lo fue deformando respecto de cuáles eran los objetivos reales. Entonces, ni se avanzó en la construcción del Hospital Central, cuando con esos fondos se podía haber terminado de construir el Hospital Central en 1 año y medio. Y sin embargo, 23 años después no se había reiniciado la construcción del Hospital Central de San Isidro. 23 años después, al año 84. Después vino todo el camino crítico para poder hacerlo en otras condiciones de la economía, balanceando nuevamente al municipio respecto del producto, del dinero de las tasas y de los recursos extraordinarios que podía tener, como fuese lo del hipódromo, y después fue desapareciendo los ingresos producto de las apuestas. Fue cambiando la sociedad fue girando hacia los juegos de azar, fue girando hacia distintas formas que tenían que ver con la inflación, con la hiperinflación, y que tenían que ver con una aparición en los años 80, en los años 90, una aparición que fue deformando el sistema de recursos en los municipios y en este. Y entonces, a pesar de eso, es que cada una de las localidades tiene su campo de deportes. ¿Y el campo de deportes cuál es el sentido que tiene? Es que esa es la base para que desde la escolaridad, esa es la base para que la institución, esa es la base para que las chicas, para que los chicos tengan donde ellos poder aprender, donde poder jugar. Un niño tiene que tener el lugar donde poder jugar, además del horario lectivo, además de sus obligaciones si ellos hacen algún deporte de manera más formal. El niño tiene que tener donde poder jugar. El desarrollo que se realiza en lo sanitario, de haber reunido el esfuerzo de la maternidad de San Isidro, que era histórica y que tenía 80 y pico de años, con el hospital de niños, que lo crea la democracia, y reunirlos y crear el formato de servicio de salud, que es el hospital materno-infantil, comienza, junto con los centros de atención primaria, a dar sus frutos. Y entonces San Isidro, ya desde hace algunos años, tiene momentos
fotos. Una estadística es una foto, pero cuando la estadística va repitiéndose y tiene una continuidad, es posible que se convierta en una película. Y entonces, la foto del esfuerzo que fue muy anterior y que se repite en el año siguiente y se repite, y que dice que el índice de mortalidad infantil es de los más bajos, el más bajo del país, el más bajo de los países de los alrededores, y que siempre busca referencia en un país en desarrollo y nuevamente referente para la Argentina como podía ser el Canadá. Tenemos momentos del 7.7 por 1000 en materia de mortalidad infantil. Casi suizos, esos años que tuvimos la suerte de que fuese así. Y aun cuando siempre en nuestra estadística hay que contar que San Isidro tiene, por suerte, un desarrollo de salud, que es un desarrollo que atiende a la niñez y que atiende a la maternidad, no solo desde lo público, sino también desde lo privado. Y en lo privado, ustedes saben que los esfuerzos que realizan muchas familias y que trae a colación de eso el embarazo múltiple, dentro del embarazo múltiple hay una alteración, muchas veces de la estadística, que hace que se puedan dar muertes en el primer año de vida producto de esos esfuerzos de maternidad. Es decir, que la estadística es buena, es constante, aun cuando hay que tener en cuenta la cuestión de los embarazos múltiples en los esfuerzos del sector privado. ¿Por qué nosotros le damos tanta importancia a la estadística de la mortalidad infantil? Porque no es solo cuidar chicos el primer año de vida, es que se arrancó muchas generaciones antes en los colegios, se arrancó en las instituciones, se arrancó muchas generaciones antes en cada uno de los centros de atención primaria. Y ahí está la cuestión para continuar con el mensaje. Los centros de atención primaria son la otra clave junto con los campos de deporte respecto de las cuestiones en la localidad y la cuestión de las instituciones que conforman este consejo asesor en materia de protección de la niñez. ¿Por qué un municipio como San Isidro, una zona en general que avanza mucho, por qué forma el consejo asesor a pesar de que nosotros, no con el actual gobierno provincial, ni con el anterior, sino que es una cuestión estructural de la provincia de Buenos Aires, nosotros los municipios, o por lo menos los municipios que nos preocupamos por ser municipios, tenemos una dificultad y una visión distinta respecto de la nación y respecto del mando constitucional que está desde la reforma del año 94 en la Constitución Nacional, que dice que deben ser implementadas en cada una de las constituciones provinciales el régimen de autonomía municipal. La restricción que sienten los municipios no es una cuestión, no estamos hablando de cuestión de gobiernos, de actualidad de gobierno, estamos hablando de los anteriores intendentes, de este intendente, de los anteriores gobernadores, del actual gobernador. Una cuestión histórico-institucional de la cual debemos salir. El convenio es un convenio que muchos municipios resisten o resistieron el hecho de las formas en las cuales poder relacionarnos. Pero si abre una etapa, razón por la cual la presencia del secretario de Estado del área de niñez, el secretario de Estado provincial, que él asiste compartiendo nuestra alegría por la conformación del Consejo Provincial, que es la de, hasta tanto se den estas autonomías municipales y que poder por lo pronto ejercer el respeto de ellas. Y lo que nos vincula es que se respeta lo realizado, se abre hacia las instituciones para poder tener un consejo asesor. Presido, pero ustedes saben que se preside para el cumplimiento de la ley. Uno lo que va a hacer, más que presidir, es generar las condiciones para que en una forma de democracia semidirecta esto pueda funcionar. Y en tal caso, también la ley nos da la posibilidad de poder elegir quién es la persona que va a ser el director ejecutivo, el presidente, el vicepresidente en tal caso, del Consejo de la Niñez, el que hoy estamos iniciando ese camino. Y la persona que lógicamente, si la tenía que buscar afuera, buscaba exactamente a ese, lo buscaba al doctor Gustavo Hirsch. ¿Por qué?
porque tiene un fuerte vínculo con todo el sector de atención primaria primero. Desde ahí, con todo el espectro de las instituciones, porque su trayectoria fue iniciada como médico en la especialización pediátrica cuando no existía el hospital, obviamente, de niños, que esto es de la época de la democracia, porque con su especialidad fue a recorrer todos esos años, muchísimos, en la trinchera del dolor y de la alegría, tal cual el centro La Cava, desde muy joven en el centro La Cava, y en el centro de atención primaria del Bajo Bulón, ahí en Figueroa Alcorta y Camino Morón, porque integra la Sociedad de Pediatría Argentina, porque conformó equipos con todos los directivos del Hospital Materno Infantil, y porque él, cuando conformamos este área, primero lo tenía, pero además se lo requerí, que era tener una visión política, social y científica respecto de cómo tiene que ser la siguiente etapa del problema de la niñez, en este caso en San Isidro. San Isidro tiene un riesgo. San Isidro tiene el riesgo de haber avanzado mucho en materia de índices, no solo médicos, sino médicos sociales, asistenciales, socioculturales, como el índice de mortalidad infantil, que insisto, cuidando a un chico un año no es la cuestión. Esto viene, lo puedo decir yo, siempre lo criticaba mucho en mi casa cuando lo decía, en una casa de médicos, pero como no soy médico, soy abogado, me puedo equivocar como se puede equivocar Pablo. Para que se den estos ítems y para que hoy estemos trabajando en lo que estamos trabajando, junto con los equipos, con el sector intermedio, los equipos diocesanos, con las inspectoras de cada una de las ramas, con la Dirección General de Escuelas, con el Consejo Escolar, con los presidentes de todos los bloques del Consejo Deliberante de San Isidro, para que esto se pueda hacer. Lo que nosotros no podemos olvidar es la cuestión de la exclusión que fue relatada acá. Haber avanzado tanto, nos puede empoderar de una sensación de que hay más por hacer, y es cierto que hay más por hacer, que hay un horizonte y que es un horizonte de conjunto, y que ese horizonte sin duda nos va al encuentro de la búsqueda de eso, que es de una sociedad más integrada, más plena. Pero esa búsqueda hacia adelante, que no hay que perderla con la mirada fuerte, lo que nunca nos puede dejar de ver, que es perder esa omnipotencia, perder esa sensación ganada con el esfuerzo de todos, de los sanitaristas, de todos, y que es olvidar que todavía queda gente en el camino, que no es que nosotros puede ocurrir que las olvidemos por decisión, puede ocurrir que las olvidemos porque hay un método sanitario y que ahora ese método sanitario se utilizó en distintas áreas, en salud obviamente, y se incorpora a esta nueva Secretaría de Niñez y Familia y al Consejo Asesor que hoy estamos fundando, al Consejo Local, insisto, un consejo social, político, técnico, que es la búsqueda, el método de búsqueda de demanda oculta. Buscar en qué estamos fallando, buscar a quienes nos estamos olvidando, buscar a quienes no conocemos todavía, porque no todos se van a acercar a nosotros, porque no todos tienen la oportunidad de acercarnos a nosotros, y porque el esfuerzo de todos los trabajadores de campo que están en el municipio, que están en la provincia, que están en las entidades, todos tenemos que partir de la base de que no es suficiente todavía el esfuerzo y que no hemos aunado todavía el método en esa búsqueda de demanda oculta. Y en tal caso, el objetivo de la gestión y la razón de este momento de alegría que vivimos hoy por la formación del Consejo es esa, es que la exclusión
es injusta y sigue siendo un problema del mundo, de todo. Pero que la exclusión sobre un niño es la forma más injusta de la injusticia misma de la exclusión. Y que nosotros todos debemos formar un equipo con los vecinos, un equipo con los docentes, un equipo con los padres preocupados, un equipo con todos los que ya están trabajando, pero acertar en el método de la búsqueda de demanda oculta y la resolución de los problemas. Y entonces, a medida de que aceleramos eso, se van a generar las condiciones para poder firmar, y en eso es lo que estamos trabajando, además del actual Consejo, de la conformación desde hoy del actual Consejo Asesor, del Consejo, de este que es un Consejo de Estado, no es un Consejo simple, es un Consejo de la ley, de la ordenanza, de la decisión del Consejo Deliberante, plasmada a través de los vecinos. Este Consejo nos va a dar la posibilidad de mejorar respecto de la aplicación del método de búsqueda de demanda oculta y la resolución de los problemas. Una sociedad como la de San Isidro, un municipio como el de San Isidro, podía haber avanzado con una mirada firme, con esa búsqueda de conjunto, pero dando por saldados determinados capítulos y entendiendo de que la injusticia de la exclusión era la que íbamos a ir viendo en adelante, además de lo que vimos. Y nosotros no solo vamos a hacer eso con la mirada fuerte, sino que siempre vamos a estar en esa búsqueda de demanda oculta. Y eso es lo bueno y eso es lo que rescato como fundamental del trabajo de conjunto que va a surgir de este equipo institucional del Consejo. Por lo pronto, aprovecho para saludar a todos los párrocos que han estado trabajando con la idea, saludar a todos los presidentes del bloque nuevamente, a la presidenta del Consejo que nos facilitó, junto con los concejales Castellano y Jorge Álvarez, el hecho de poder llevar adelante esta etapa. Y decirles, quiero que en tal caso, la siguiente reunión, ¿la puedo aprovechar a la doctora Menéndez? Vení, acércate que te quiero, porque como fui, para no errarles, quiero aprovecharles para darles el anticipo de una etapa. Antes de despedirlos, aprovechar para comentarles vos que yo tuve una reunión muy importante en el día de antes de ayer con el área de salud, donde desde el Hospital Materno Infantil, no la veo a la doctora Vázquez, bueno, le ponemos la falta, a la directora del Hospital Materno Infantil. La reunión fue... ¿Dónde está? Ah, vení, Silvio, vení con nosotros. Vení, ahora la parte, claro, siempre se sufre un poco, pero bueno. Hoy trajiste corbata, así que... Tuve una reunión muy importante, desde uno de los lugares en los cuales nosotros situamos buena parte del progreso en materia de niñez y de familia, que es el Hospital Materno Infantil. Ellos están proponiendo, fue aceptado, ya se está en el proyecto mismo, que es una etapa para que el Hospital Materno Infantil, que tiene una estadística de 2.200 nacimientos anuales, y ese Hospital Materno Infantil lo que está integrándose a un proyecto que es el primer proyecto público. Hay proyectos, pero son proyectos privados, seguramente todos proyectos nobles, sin duda, y proyectos científicos que dan la posibilidad de trabajar con el tejido umbilical. San Isidro lo que les va a acercar la información a través de ustedes es de cómo se va a hacer esto a partir del procedimiento del consentimiento en cada uno de esos 2.200 partos, y si fuese en una estadística donde la mitad de los partos del lugar diesen la posibilidad a este procedimiento, a este proceso de consentimiento, de modo tal de para la niñez, y iniciando un efecto dominó, yo creo que en todos los lugares del país, de poder resguardar todo el tejido umbilical posible para
el cuidado, la curación, la prevención de todas las enfermedades de la niñez de aquí al futuro. Así que si podés darnos